Quisiera empezar leyendo unos versículos en Lucas 21, versículos 7 al 11. Es una semana difícil para España. La situación que se está viviendo en la zona del Mediterráneo con estas inundaciones, de lo cual solo estamos viendo un poquito. Hay mucha más calamidad de la que de momento sabemos. Hay mucha más gente que habrá fallecido y que nos iremos enterando. Dice Lucas 21, 7. Y le preguntaron, se refiere a los discípulos, que le preguntaron a Jesús diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo: mirad, no seáis engañados. Vendrán muchos en mi nombre y diciendo: yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino. Fijaros lo que dice el versículo 11, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Nadie pensaba el martes por la mañana, cuando se levantó en esas 15 o 16 ciudades, que el cielo iba a descargar tanta agua y tanta lluvia. Son señales del cielo que para los creyentes debemos estar apercibidos. El lunes, orando al Señor sobre qué palabra traer, el Señor me mostró hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3. Y bueno, pues yo me puse a meditar, sin saber exactamente si hablaríamos de una o de dos. La verdad es que en las próximas semanas, cuando a mí me toque predicar, iremos abriendo las 7 iglesias del Apocalipsis. Porque en estas situaciones de tristeza, de dolor, de angustia, la iglesia tiene que tener un mensaje. Y estas 7 iglesias, este mensaje a las 7 iglesias de Éfeso, Esmirna, Sardis, las 7 iglesias que están en Apocalipsis 2 o 3, representan, hay diferentes teologías, pero yo creo que, por un lado, está claro que era un mensaje concreto a esas iglesias en ese momento, pero el número 7 en la Biblia habla de la plenitud de Dios. Y también este mensaje a las 7 iglesias está hablando de cómo quiere el Señor que sea su iglesia. Está hablando de las diferentes situaciones, los diferentes momentos por los cuales pasará la iglesia a lo largo de la historia y en los cuales todos nos vamos a ver reflejados. Pero no podemos ser personas que miramos hacia otro lado. El creyente sabe dónde está, sabe en quién ha creído y sabe que Dios tiene todas las cosas en control y que nada ocurre fuera de la voluntad de Dios. Es verdad que las consecuencias del pecado, de la contaminación, de la maldad, produce unos resultados, produce unas catástrofes, produce unas maldades. Pero la iglesia de Dios es la única respuesta positiva en medio de cualquier circunstancia, sobre todo cuando las circunstancias son tan adversas. Por eso vamos a empezar meditando esta lectura que hemos hecho en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 a 7. El mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Y por qué entendemos que no es un mensaje para la iglesia de esa ciudad en concreto, o estas 7 ciudades que estaban situadas en lo que hoy llamamos Turquía,
en aquel tiempo Asia Menor, son las ciudades por donde Pablo fue predicando el Evangelio, abriendo iglesias, como en Galacia, como en Tesalónica, etcétera, y una de ellas fue la iglesia de Éfeso. Pero en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19, Apocalipsis es un libro escrito por Juan, pero dictado por Jesús. Es el libro que Jesús mismo le ha dicho a Juan, esto es lo que yo quiero que escribas. Y dice Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Dice, escribe las cosas que he visto y las que son. El mensaje a las 7 iglesias son las cosas que son. A partir del capítulo 4, Apocalipsis habla de las cosas que serán, del final de los tiempos, incluso de lo que ocurrirá después de la segunda venida de Cristo. Pero este capítulo 2 y 3 está hablando de las cosas que son. Y lo que hay entre la ascensión de Jesús o la venida de Pentecostés y la segunda venida de Cristo es la iglesia. Y es muy importante que como iglesia sepamos transmitir un mensaje de esperanza, de seguridad, de certeza, de salvación. Porque el mundo necesita un mensaje distinto. Los políticos se van a echar la culpa unos a otros. El mundo está viviendo una situación, o España está viviendo una situación de caos y de sufrimiento. Y nosotros tenemos que reír con el que ríe y llorar con el que llora. Y si en alguna manera la Iglesia puede ayudar, va a ayudar en lo particular, en lo concreto, en iglesias hermanas. Pero sobre todo tenemos que tener un mensaje de esperanza, una respuesta de seguridad. La Biblia es el camino de Dios para el creyente y la palabra de Dios debe orientar nuestra vida personal conforme a la voluntad de Dios. Éfeso era una de las grandes ciudades de Asia Menor, era un puerto muy importante, era un puerto donde había mucho comercio y donde hay comercio, pues hay riqueza y hay prosperidad, ¿no? Y realmente era importante que en ese lugar el Señor movió a Pablo para ir a predicar, ahí lo tenemos en Hechos, capítulo 19, y levantar una buena iglesia para aplicarla al Señor. Y realmente en Apocalipsis Jesús le dice a Juan que tiene que empezar hablando de esta iglesia de Éfeso. Los 7 mensajes a las 7 iglesias tienen una misma estructura. Por un lado, se presenta el Señor, con diferentes perspectivas, con diferentes motivos. Luego se presenta el mensaje a la iglesia, el mensaje que el Señor quiere transmitir a la iglesia. Y por último, hay la respuesta personal de cada uno de nosotros a lo que el Señor ha dicho. Y siempre se repite esta estructura. ¿Quién es el Señor? ¿O qué es el Señor para esa iglesia? ¿Qué mensaje necesita esa iglesia? Y por eso, en las diferentes iglesias vamos a ir viéndonos reflejados nosotros como cristianos, como individuos, y a la vez nosotros como iglesia. El Señor, dice, hemos leído en el 19, es el que tiene las 7 estrellas. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, y habla que las estrellas son el ángel, es el ministerio, es el pastorado de la iglesia. Todos los ministerios de la iglesia están en la mano del Señor. Los ministerios no corresponden a nosotros. Los ministerios corresponden al Señor, y Él, con su gracia y con su misericordia, nos usa y nos da y nos bendice y nos da los ministerios, pero son el Señor. Por eso es muy importante que la iglesia honre los ministerios. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice,
Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced. La obediencia es importante. Vivimos en el tiempo de la rebeldía. Vivimos en el tiempo de que todos decimos, yo tengo derecho a hacer lo que siento. Yo tengo derecho a hacer lo que me parece. Si algo he agradecido en mi vida cristiana, es que hay muchos hombres y mujeres que me han amado porque han orado por mí. Y eso es lo que sostiene. Obedeced a los pastores no porque sean autoridad, sino porque así el Señor lo demanda. Y no a los pastores por ser pastores, sino porque están cuidando. Por lo tanto, si yo no estoy cuidando, o los ancianos de la iglesia no están cuidando, llamémosle a cuidar de la iglesia. La iglesia tiene que estar cuidada, tiene que estar protegida, tiene que estar guardada. Porque el primer ataque de Satanás es hacia el liderazgo de la iglesia. Lamentablemente, vemos a lo largo de los últimos años tantos y tantos pastores, líderes de las iglesias que están siendo atacados por las hay tres grandes ataques contra cualquier ministerio. Y es lo que se llaman las 3 Fs: la fama, la finanza y las faldas, ¿no? La fama, porque a veces algunas personas se creen que la autoridad y son superiores. Aquí nadie es superior a nadie. Aquí todos estamos por la gracia de Dios. Las finanzas, porque algunos están hablando de esa superfe, de la bendición de Dios, de que el Señor te va a dar grandes riquezas, y yo no puedo entender que haya ministerios que tengan no 1, sino 2 o 3 aviones para poderse mover y manejarse. Al fin y al cabo solo pueden montarse en un avión a la vez, por lo tanto no lo puedo entender. O ataques dentro de la vida del matrimonio, de la familia. Esos grandes ataques vienen de fuera de la iglesia, pero hay ataques que vienen de dentro de la iglesia, y son ataques contra la autoridad. Y esos ataques también hay que protegerlos. Esos ataques también hay que pararlos y que frenarlos. Dice Isaías 54:15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Hermanos, el Señor es el que va a cuidar de la iglesia. Por eso, este versículo primero dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Las estrellas son los ángeles, son los pastores, los 7 candeleros son la iglesia. El Señor anda en medio de nosotros, hermanos. El Señor no es ajeno. El que ataca a un miembro de la iglesia ataca al Señor. No les quepa la menor duda. Lo vamos a ir viendo. Por eso Cristo es el que sustenta los ministerios, las personas y todas las cosas. Hay una cosa que está clara, y vamos a verlo a lo largo de estas próximas semanas con estas 7 iglesias. Jesús no tiene iglesia. Nosotros hablamos de la iglesia Embajadores de Cristo, de la iglesia Asamblea Cristiana, de la iglesia Cristiana Evangélica, del Centre Cristià. Hablamos de la iglesia del pastor Andrés, del pastor Indalecio. No, la iglesia tiene que ser la iglesia de Cristo. Y tenemos que ser de la iglesia de Cristo y defender todo la iglesia del Señor. Porque el único que dice que va a estar todos los días con nosotros es Jesús. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo Cristo estará con su iglesia. No con mi iglesia, con su iglesia. Y tenemos que buscar y andar en ese camino. Porque el que anda y el que hace las cosas en la iglesia, el que ocupa el tiempo y el espacio, siempre es el Señor. Éfeso era una ciudad muy grande que tenía, además, un templo muy importante. Se habla que una de las 7 maravillas del mundo, hoy en día,
todavía se reconoce, era el templo de Diana de los Efesios. De ese templo hoy en día solo queda un trozo de una columna. La verdad que la columna es muy imponente, pero no queda nada. Pero bueno, quedan dibujos y se imagina. Y ese templo de Diana de los Efesios, leyendo en Hechos 19, vemos que había muchos plateros que se dedicaban a hacer templecillos y figuras de Diana, la diosa Diana. Y entonces cuando Pablo llega y predica el Evangelio y la gente empieza a convertirse, la gente deja de comprar los templecillos de Diana y los plateros y los joyeros dicen, que se nos acaba el negocio, y montan un alboroto, un gran alboroto, que hace que expulsen a Pablo y que realmente haya mucho problema. La iglesia de Éfeso fue una iglesia con unos ministerios poderosísimos. Pablo fue el que empezó la obra allí, pero el mismo apóstol San Juan fue pastor de la iglesia de Éfeso. Timoteo fue otro de los pastores de la iglesia de Éfeso. Una iglesia con unos hombres de Dios poderosos, Pablo, Juan, Timoteo, y realmente eso hacía que fuera una iglesia bien formada, bien fundamentada en los principios y en la palabra de Dios. Pero dice, yo conozco tus obras. Hermanos, yo no sé lo que hacen todos ustedes. Y ustedes tampoco saben lo que hago yo. Pero saben una cosa, Dios sabe lo que haces tú y Dios sabe lo que hago yo. Yo conozco tus obras. El Señor sabe lo que hacemos. El Señor sabe no solo lo que hacemos, sino la intención con la que hacemos las cosas. El propósito, el fin. Por eso dice, yo conozco tus obras. El Señor lo sabe todo. Dice, tu mucho trabajo, tu paciencia, tu soportar todas las pruebas, tu mucho trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Como he dicho, una iglesia con una buena doctrina. Yo me sorprendo cómo puede haber gente, y desgraciadamente veo que hay, que va por las iglesias y dice, yo soy apóstol, o yo soy, no sé si apóstola, ¿no? O mujeres que también dicen que son apóstoles del Señor. Lamentablemente, nos obliga eso a confrontar con la palabra de Dios, porque eso no está pasando en el siglo XXI, eso está pasando desde el siglo I. Dice, los que dicen ser apóstoles y no lo son. Hay gente que quiere ejercer ministerios y autoridades en la iglesia por no sé qué decreto. Los ministerios en la iglesia los tiene que dar el Espíritu Santo. Los ministerios en la iglesia son del Señor y corresponden al Señor, no corresponden a cada uno de nosotros. Y claro, cuando lo que yo hago me trae una gloria, me trae un prestigio, me trae un poder a mí, es que ya la cosa no está funcionando bien, porque solo al Señor debe ser la gloria, solo a Él debe ser la honra. Por eso, pero ¿cómo vamos a distinguir los que dicen, no, es que yo soy pastor, es que yo soy profeta, es que yo soy apóstol, es que yo soy, es que yo soy? No, ¿qué dice la Biblia que tiene que hacer un apóstol? ¿Qué dice la Biblia que tiene que hacer un pastor? ¿Qué dice la Biblia que tiene que hacer un misionero? Tenemos que confrontar con la palabra de Dios. Y gloria a Dios, la iglesia de Éfeso era una iglesia que era capaz de discernir y distinguir los que sí lo son y los que no lo son. Porque por supuesto que ahí había apóstoles. Ahí estuvo Pablo, ahí estuvo Juan, pero vinieron muchos más. Pablo ya lo dice cuando se despide de Éfeso, van a venir algunos como lobos a meterse entre vosotros. ¿Cuál es la manera que la iglesia se va a proteger? Conociendo las Escrituras, conociendo la palabra de Dios. Por eso, hermanos, aprovechen el tiempo, estudien la palabra de Dios, y si ustedes no pueden, por favor, aprovechen los estudios que se dan en la iglesia. Busquen la manera de aprovechar y de conocer, porque si no, ¿saben una cosa? Les van a engañar. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Mira, en España tú pones una emisora y la culpa la tienen unos. Pones otra emisora y la culpa lo tienen los otros.
Pones otra emisora y la culpan, cada uno da su perspectiva. ¿Saben lo que es la verdad? La palabra de Dios. Y tenemos que buscar la palabra de Dios. Y tenemos que entender esa palabra de Dios para que la iglesia no sea engañada. Para que la iglesia conozca. Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y podemos decir, no, mira, tú no eres un apóstol. Ah, pero es que el Señor me dice que soy. Pues no lo eres. Y los ministerios, no me nombro yo, los ministerios los tienen que reconocer los demás. Así obra en la palabra de Dios. Dice el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Has trabajado, has sufrido, has tenido paciencia. Sí, en la iglesia se sufre. Es verdad que a veces los predicadores decimos, mira, si vienes a la iglesia y aceptas al Señor, una maravilla. Todo va a ir sobre ruedas. No. Aquí hay personas que no tienen trabajo. Aquí oramos todos los jueves porque hay personas que están enfermas. Aquí tenemos dificultades, diferentes dificultades. Por la mera cuestión de que la vida es así. Para todos. Y por eso esta iglesia de Éfeso había sufrido, había tenido paciencia, pero había trabajado por amor del nombre de Jesús. El centro de la iglesia siempre es Cristo. El versículo 5 dice, recuerda, el versículo 4 dice, pero tengo contra ti. Y una de las cosas que tenemos que ver en estas 7 iglesias es qué cosas el Señor está exhortando. Mira, has trabajado mucho, te das cuenta de quién es un verdadero profeta, de quién es un verdadero apóstol y de quién no es. Muy bien, pero tengo una cosa, Dios dice las cosas, Dios corrige, Dios fortalece, Dios detecta los problemas. Dice, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? Hablando en términos espirituales. Bueno, es cuando uno se convierte y tiene ganas, se compra enseguida una Biblia. Si no tenía una Biblia, se compra una Biblia y enseguida tiene ganas de comentar y contar a todos lo que ha ocurrido en su vida. Quizás eso puede ser uno de los síntomas del primer amor. Pero el primer amor de un cristiano es que a partir de ese día el Espíritu Santo está dirigiendo nuestras vidas. A partir de ese momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo es el que controla, el que dirige, el que guía nuestras vidas. ¿Y qué puede pasar o qué suele pasar? Que con el tiempo, ese buscar qué es lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere que yo decida sobre este o cualquier tema? Lo vamos cambiando. Lo vamos cambiando por la costumbre. Lo vamos cambiando, decir, bueno, yo ya voy a la reunión, yo ya tengo unos hábitos cristianos, yo leo de vez en cuando la Biblia, yo tengo mi tiempo de oración al Señor, y esos son hábitos buenos, y eso está bien, pero el primer amor es cuando sentimos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es muy peligroso cuando cambiamos ese fuego del primer amor por costumbres. Igual que ocurre en la vida natural, no podemos simplemente estar en nuestras casas, estar con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, de una forma rutinaria. Tiene que haber chispa, tiene que haber fuego, tiene que haber emoción. Espiritualmente el Espíritu Santo tiene que arder en nosotros, porque si no, estamos entrando en la dinámica. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si algo define la iglesia cristiana, es el amor. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que reunís todos los domingos a las 11. ¿No? ¿Su Biblia no dice eso? Pues cámbienla porque está mal.
No. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Sí, pero es que a la hermana Rosana no. Pues lo siento, el Señor dice que tengo que tener amor los unos con los otros. Y ella me tiene que amar, pero es que Indalecio no me cae bien, pues lo siento, pues empieza a orar por Indalecio. Porque tiene que ser el amor lo que defina las relaciones en la iglesia de Cristo. En esto conocerán que sois mis discípulos. No en que venís todos los domingos muy bien arreglados, sino en que tenéis amor los unos con los otros. Y si decae nuestro primer amor, y ese amor no depende solamente de las relaciones, sino que depende del Espíritu Santo. Por eso la base ética del cristianismo es el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No hace falta ser un gran teólogo, no hay que ir a estudiar a ningún seminario. Hay que leer y decir, Espíritu Santo, ayúdame a vivir. Ayúdame a vivir esta realidad en mi vida. Si tengo todos los dones, si tengo todo el amor, si tengo todas las cosas y no tengo amor, ¿qué dice 1 Corintios 13? Soy ruido, porque solo el amor hace que los dones y que los ministerios fluyan hacia adelante. Y si no tengo amor, nada soy. Realmente, si dejamos de ser dirigidos como cristianos por el Espíritu Santo, tenemos un problema. Si yo creo que la catástrofe y las cientos o muchos cientos de personas que han muerto esta semana están fuera del control de Dios, yo tengo un problema. Pero cuando yo creo que todas las cosas en mi vida están bajo el control de Dios, yo puedo tener esa confianza en Dios. Yo sé que Dios me ama y Él no me va a dejar, porque Él tiene la solución para nosotros. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Jesús tiene la respuesta. Vuelve, arrepiéntete. Es decir, si ya no estás guiándote por el Espíritu Santo, si ya crees, bueno, es que yo llevo toda mi vida en el Evangelio, yo ya sé que tengo que hacer estas cosas. No, hermanos, el Espíritu Santo tiene que arder su llama en mi vida, todas las mañanas, todos los días, para que mi vida tenga perspectiva de parte de Dios, no perspectiva humana, no conocimiento humano, no sabiduría que los años te dan experiencia, pero solo el Espíritu Santo te da revelación. Quitaré tu candelero. La iglesia tiene que ser un candelero, la iglesia tiene que alumbrar. Y hermanos, si no alumbramos, ¿para qué sirve? ¿Para qué serviría tener todas estas bombillas, estas lámparas, si no alumbraran? No servirían para nada. ¿Cuál es el sentido de la lámpara? Que alumbre. ¿Cuál es el sentido de la iglesia? Que alumbre, que sea candelero. En un mundo que está en tinieblas, en un mundo que celebra la noche de Halloween, que afea a los niños y las niñas, que celebra la oscuridad, la iglesia tiene que tener un mensaje claro, concreto, distinto, diferente, nuestra manera de entender y de vivir. Por eso, arrepiéntete y volvamos, Espíritu Santo, guía, dirige mi vida. Dice, pero tienes estos que aborrecen las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Bueno, no está del todo claro quiénes eran los nicolaítas, pero por la raíz de la palabra hebrea Nicol, y aitas quiere decir los que obligan, los que emplean la dictadura, los que dicen, tú tienes que hacer esto porque yo lo digo, tienes que hacerlo así porque yo te lo mando. Y tienes que hablar de esta manera, y tienes que vestir de esta otra, y tienes que tal, y tienes... Así dice el Señor. Busquemos en la palabra del Señor. Nadie tiene que venir a imponernos nada, porque el Espíritu Santo va a dirigir nuestras vidas
con sabiduría y con unción. El mensaje es claro a la iglesia de Éfeso. Los de Éfeso lo debían tener claro. ¿Saben una cosa? Éfeso hoy en día está 10 kilómetros mar adentro, lo que era la ciudad de Éfeso. Las ruinas de esta ciudad de Éfeso están 10, porque ha habido erupciones de los volcanes y ha ido poniéndose tierra, de tal modo que uno ve las ruinas de Éfeso y 10 kilómetros se ve la ciudad actual de Éfeso. Pero la iglesia aquella sucumbió, desapareció, porque dejó de ser una iglesia que buscaba al Señor. Una iglesia que no es candelero, una iglesia que no busca al Señor, es una iglesia que tiene poco tiempo. Por eso, muchas veces, cuando pasan unos cuantos años, las iglesias empiezan a decaer. ¿Qué pasa? ¿Que el Espíritu Santo se cansa? No. Es que si nosotros abandonamos al Espíritu Santo, nosotros perdemos la visión que el Espíritu Santo tiene para nosotros. El Señor es el que tiene todos los ministerios, las estrellas, el candelero. Y el versículo 7 es la conclusión. El que tiene oído, oiga. Este mensaje no era para todos. Bueno, sí, este mensaje era para todos, pero el Señor ya sabía que no iban a escucharlo todos. Solo los que tenían oído para la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, podemos saber la Biblia, pero si el Espíritu Santo no penetra más allá de nuestras orejas y el mensaje se queda en nuestras orejas, estamos perdiendo el templo, estamos perdiendo el tiempo. Al que venciere, le daré a tomar del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor tiene vida, el árbol de la vida. ¿Recuerdan ustedes Génesis capítulo 2? Estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comieres del árbol, Eva, el día que comieres del árbol, Adán, el día que comas, vas a saber lo que está bien y lo que está mal. ¡Qué bien! Ya no vas a saber solamente lo que es bueno, vas a saber todo. Vas a rebelarte contra Dios. Había otro árbol, el árbol de la vida. Y el Señor dice, vamos a quitar al hombre del jardín del Edén, porque si comes del árbol de la vida, vivirá eternamente bajo condenación. Pero el Señor tiene ese árbol de la vida preparado para aquellos que tienen oídos y oyen la palabra de Dios. Qué bueno que el Señor va a obrar en nuestras vidas. Permítanme, el mensaje a Esmirna, la segunda iglesia, es un mensaje más corto. Permítanme avanzar un poquito en esto. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El ángel, el pastor, el ministerio que el Señor había puesto ahí, el anciano. El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Lo primero presenta siempre es quién es el Señor. El que estuvo muerto y vivió. El que murió y resucitó. Jesús tiene una identidad clara. Esmirna era una ciudad que estaba no muy lejos de Éfeso, un poco más en el interior, pero un poco más arriba, pero al norte, pero también era un puerto también de mar, y parece ser que estaba pastoreada, por lo que dicen los escritos de los padres de la iglesia, por un discípulo del apóstol San Juan. Dice, el Señor es el primero y el postrero. No hay nada más que Cristo, hermanos. No hay nada más que Cristo. Por eso que cuando alguien viene a contarnos historias o milongas de que además de la Biblia, que además de Jesús está tal o está... No, Él es el primero y el último. Todo está englobado en Jesús. Él es el que vivió, el que murió y el que resucitó y está sentado a la diestra de Dios. La cruz no fue un accidente. La cruz de Jesús no fue un accidente. Miren, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. Dice así.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Estaba previsto, Dios ya lo tenía preparado. No fue que el Señor tuvo que improvisar, Él tenía preparado la respuesta si el hombre se rebelaba. La respuesta estaba en Cristo Jesús, para que no hubiera muerte, sino que hubiera salvación y vida eterna. El mensaje de Dios es un mensaje de vida. Por eso la muerte de Jesús tiene que ver con el plan de Dios. Este Jesús es el que escribe a la iglesia, porque Él es el primero y el último. Es el que puede traer un mensaje a la iglesia del Señor. Como dice Mateo 28:20, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra la tiene Jesús. Y nosotros tenemos que sujetarnos a esa autoridad. Es verdad que el mundo no se sujeta, pero tenemos que sujetarnos, porque realmente yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Guardemos la palabra de Dios. El Señor nos ha comprado a precio de sangre. Tú, yo, el hermano que está a tu derecha o a tu izquierda, ha costado el precio de la sangre de Jesús. No es un precio barato. No estamos aquí de una forma casual. Estamos aquí porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero mirad cómo dice el versículo 9, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sinagoga, sino sinagoga de Satanás. Esmirna fue una iglesia perseguida. Esmirna fue una iglesia maltratada. Esmirna fue una iglesia donde decían, tú eres cristiano, entonces tú no puedes trabajar. Y si uno no trabaja, lo tiene complicado, lo tiene difícil. Y realmente, como podemos leer en Hebreos 10:34, Hebreos 10:34, dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ser cristiano, gracias a Dios, hoy en día en España es fácil. Es fácil. Pero miren, mi suegro me contaba que él, de recién convertido, trabajaba en una casa de coches y por la noche se iba a hacer la contabilidad a una empresa de transporte. Y el dueño de esa empresa de transporte era muy amigo del obispo de Palma. Y un día el obispo le mandó a uno de los sacerdotes que había en la catedral a decirle, oye, ¿sabes que ese contable que tienes que despedirlo? Dice, ¿por qué? Dice, porque es evangélico, porque es protestante. Dice, ¿por eso tengo que despedirlo? Dice, mira, te voy a decir una cosa, no lo voy a despedir. Es el primer contable que no me roba. Eso es ser luz. Eso es ser luz. Pero hay ataques. Hay gente que va a atacar a aquellos que son cristianos. Aquellos que no nos disfrazamos el día de Halloween. Aquellos que no ponemos la bandera gay. El tiempo en los cuales nos piden. Aquellos que no estamos de acuerdo en aquellas cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y nos van a poner dificultades, y nos van a señalar, y nos van a marcar. Pero es que lo que Dios llama pecado, yo no puedo decir que son costumbres nuevas. Lo que Dios dice que está mal, yo no puedo decir que es otro momento, es otro... No, hermano, este mensaje a la iglesia está escrito hace 1900 años, sigue siendo tan real hoy. Es verdad que aquí en España no estamos sufriendo
demasiado estas cosas, pero hay otras partes del mundo que sí lo están sufriendo. Y esta iglesia estaba viviendo, y realmente el Señor le dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Al igual que Jesús. ¿Dónde nació Jesús? El Rey de Reyes y el Señor, en un pesebre. ¿Alguno de ustedes ha nacido en un pesebre? No. Hemos tenido algo mejor, seguramente, todos nosotros. Mejor que lo que tuvo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se hizo pobre para que nosotros tengamos la vida eterna. No las riquezas de este mundo, sino la vida eterna. Como dice Romanos, si sois hijos de Dios, sois coherederos con Cristo y herederos de la vida eterna. Hay un libro cristiano que antes, la verdad es que antes se promocionaba más, se llama El Peregrino, de Juan Bunyan, y habla de la historia de un personaje que se llama Cristiano, que va cargado con su mochila de pecado y va agobiado por el peso del pecado, va buscando el camino de la salvación hasta que encuentra la cruz de Cristo y ahí se despoja de todo eso. Y en uno de los capítulos se encuentra a un hombre rico ahí metido en una piscina de barro buscando, y dice que se ha caído una moneda aquí y estoy buscando la moneda. Y el peregrino le dice, pero tienes una corona de oro encima. Hay mucha gente que está buscando una moneda en el barro y no se da cuenta que tiene la corona de oro que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Muchos buscan en el barro y rechazan la bendición de Dios. Por eso el Señor le dice, yo conozco tus obras, pero realmente tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Algunos que hablaban en el nombre de Dios, pero realmente no estaban viviendo la palabra de Dios. Qué importante es aquel mensaje de Pedro y de Juan cuando iban al templo. Y aquel paralítico les dice, oye, ¿me das una moneda? Oye, ¿me puedes dar algo? No, no tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y ponte a andar. No tenemos riquezas, pero tenemos el poder de Dios. Seremos más ricos con eso. Lo que tiene la iglesia no lo tiene todo el oro del mundo, hermanos. Lo que tú y yo podemos tener, no te lo tiene todo el oro del mundo. Algunos dicen, bueno, yo soy judío, o yo soy evangélico, yo soy cristiano. Bueno, yo también creo en Dios. No, si realmente no tienes la esperanza de la vida eterna, para poco sirve. Pablo lo tuvo que aprender eso en el camino de Damasco. Cuando hay un resplandor que le ciega y le dice, Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Ustedes han leído alguna vez en Hechos que Pablo perseguía a Jesús? No. ¿A quién perseguía Pablo? A los cristianos. Pero cuando alguien persigue a un cristiano, el Señor dice, me está persiguiendo a mí. Yo soy Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, fijaros cómo se identifica el Señor con nosotros. Cuando alguien nos ataca, si nosotros estamos en Él, el Señor va a ponerse a defendernos. Pero realmente eso es importante, que tengamos esa confianza, esa certeza, esa seguridad. Por eso es muy importante, no temas, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí realmente el Señor está advirtiendo, los van a meter en la cárcel. Ocurrió. Ahí vinieron las persecuciones romanas. Muchas persecuciones vinieron. Y realmente la iglesia sufrió. Fue llevada a los circos, a los teatros. Fue metida en la cárcel, fue martirizada. Pero sin embargo, dice, no temas en nada. Realmente habla aquí de 10 días.
Hay un tiempo de tribulación. El 10 es otro de los números que hablan de la plenitud. Hermanos, Dios va a tener el control. Dios sabe cuando te va bien, pero Dios también sabe cuando eres atacado, cuando realmente estás siendo probado. Pero es muy importante que seamos probados. Miren, estaba leyendo sobre esto. ¿Por qué hay árboles que cuando hay un viento se caen y otros árboles no se suelen caer? Y miren, está comprobado que los árboles que están mejor cuidados son los que más fácilmente se caen. Un árbol que está en medio de un parque y que cada semana va a un jardinero del ayuntamiento, le cava alrededor, le pone abono, le echa agua y le da todos los nutrientes. Y a la semana siguiente otra vez. Y viene un vendaval y ese árbol ¡piu!, se cae. Y el de 200 metros más allá, mucho más endeble. Nunca nadie le ha cavado, nunca nadie le ha echado abono, y ese árbol ha tenido que profundizar las raíces para buscar el alimento, porque no tenía el alimento fácil. Las pruebas, las dificultades le hicieron echar buenas raíces, y ese árbol viene el vendaval y se mantiene. Se le caen algunas ramas, pero el árbol se mantiene en pie. La prueba, hermanos, no es mala. La prueba nos aprovecha. La prueba nos fortalece. La prueba nos edifica. Y realmente el cristiano que es probado y vence la prueba es un cristiano más eficiente, es un cristiano más poderoso. Realmente es importante que no nos quejemos por las pruebas, sino que pidamos al Señor fortaleza para pasar, porque las pruebas de vuestra fe producen paciencia, amor, gozo. Realmente esa es la obra del Señor. ¿Y cómo termina? Dice, yo le daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo le daré la corona de la vida. Realmente, este sé fiel hasta la muerte es una entrega absoluta. No es ser fieles, no es que seamos fieles hasta que nos muramos, es que seamos fieles aunque sabemos que vamos a morir. No importa. Los romanos decían, están locos estos cristianos. Ven venir a las fieras y se ponen a alabar a Dios. Están locos estos cristianos. Fieles aún en el momento de morir. Eso es lo que nos va a dar la obra del Señor. ¿Y cómo termina? Pues de la misma manera, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la muerte, en la segunda muerte. Fidelidad en el servicio, compromiso en nuestras vidas. Y realmente eso es lo que nos va a hacer. Realmente lo que el Señor pide no es que seamos buenos padres simplemente, o buenos ministerios. Lo que el Señor pide es que seamos buen ejemplo. Como padre, como madre, tienes que ser un ejemplo para tus hijos. No basta que le digas lo que tienen que hacer, tienes que ser un ejemplo. Todos tenemos que ser ejemplo para que los demás tengan un reflejo en quien verse. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de la Iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. Si el Señor no viene antes, todos moriremos. Todos pasaremos por la muerte. Pero esa muerte simplemente es un tránsito. Es cruzar esa puerta de la vida, detrás de la cual estará Cristo, para tomarnos de la mano y decir, ven, hijo mío, yo gané para ti la vida eterna. Pero aquellos que no creen en Jesús, aquellos que no creen, tendrán pérdida en esa muerte segunda, la condenación eterna. Por eso, la confianza. El problema no es la muerte natural, el problema es la muerte espiritual. Por eso la Iglesia puede vivir estas dos facetas. Lo de la Iglesia de Éfeso, perder el primer amor. O lo de la Iglesia de Esmirna, sufrir el acoso, sufrir el ataque, sufrir las dificultades.
pero en medio de un lugar y en medio de otro, ahí está el Señor. Ahí está el que tiene las 7 estrellas. Ahí el que está en medio de los 7 candeleros. Hermanos, no sé qué nos va a tocar venir. Oro para que la gente que está en Valencia, hermanos nuestros, algunos de ellos, porque en esas ciudades había iglesias y seguro que hay creyentes que también están sufriendo por la pérdida de sus cosas materiales, por la pérdida de algún ser querido, porque los que se han ido con el Señor, esos ya han ganado. Seguro que están sufriendo y tenemos que orar y tenemos que permanecer, porque eso forma parte de la vida, porque eso forma parte de las dificultades de este mundo. Pero la Iglesia tiene que seguir confiando en el poder del Espíritu Santo. La Iglesia tiene que seguir confiando que a pesar de las dificultades, que a pesar de los peligros, que a pesar de los tormentos, el Señor siempre está en medio de su Iglesia. El Señor siempre está en medio de su pueblo. Y el Señor dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que no se acabe el mundo, el Señor estará con nosotros. Por eso, hermanos, nuestro mensaje tiene que ser de esperanza. No de que no va a haber dolor, no de que no va a haber sufrimiento. La palabra de Dios habla. Lo hemos leído en Lucas 21. Habrá catástrofes, habrá calamidades, habrá terribles señales desde el cielo. Pero nada escapará del control de Dios. Ahora, ¿estamos guiándonos por ese primer amor? ¿Está el Espíritu Santo guiando todas las áreas de nuestra vida? ¿O estamos creyendo que, bueno, que ya tenemos experiencia o que bueno, ya buscaré al Señor? Es verdad que a lo mejor no tengo ese entusiasmo de decir, Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer esta mañana? ¿Qué tengo que hacer mañana por la mañana? Espíritu Santo, ayúdame en este momento, en esta decisión. Si has perdido tu primer amor, el Espíritu Santo está para guiarnos, para que cuando vengan las dificultades, sepamos que el que ama a Dios, nadie escapará de su mano.